Bueno, buenas tardes. Siendo las 19 horas, damos comienzo a la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa Limitada de Canals. Viendo que no se encuentran personas suficientes como para empezar, esperaremos una hora más hasta las 20 horas y ahí daremos comienzo nuevamente. Se llama el corte intermedio para empezar a las 20 horas. Gracias. Siendo las 20 horas, debido a la ley que establece que pasemos un corte intermedio de las 19 horas a las 20, vamos a dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria. Pero hay un punto en el cual decidimos entre las partes prorrogar 15 minutos más con una tolerancia de 5 minutos más, porque hay demasiada gente afuera y nos gustaría que participen todos. Así que bueno, dentro de 15 o 20 minutos daremos comienzo a la asamblea. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. A los que no estuvieron hoy los vuelvo a saludar. Vamos a dar comienzo a la asamblea ordinaria de la cooperativa. Vamos a arrancar con el orden del día. Antes quiero aclararle que está la escribana para fiscalizar todo y quiere hacer algunas recomendaciones. Buenas noches. A los fines de que pueda constatar los dichos de todos, les pido que cuando tomen la palabra, previo a hacer la pregunta o a dar la moción, se identifiquen con nombre y apellido. Muchas gracias. Bueno, la orden del día. Punto 1. Designación de 2 asociados para que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de la asamblea. Fayani. Hola, Carlos Fagiani, me identifico ante la escribana. Claudio Morvidoni, Persegani, hijo. Morvidoni y Persegani, hijo. Jorge. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, seguimos con el punto 2. ¿Están todos de acuerdo que esas 2 personas sean las asignadas? Bueno, muchas gracias. Causales por las que se convoca fuera de término la asamblea. Ahí lo va a explicar el contador. Bien, buenas noches. Las asambleas de las cooperativas deben realizarse dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio. O sea que en realidad corresponde, el ejercicio que vamos a considerar esta noche es el cerrado el 31 de diciembre del 22. Por lo tanto, en teoría, ¿no es cierto?, tendría que haberse realizado la asamblea antes del 30 de abril de este año 23. Hace ya un año y un poco más de un año y medio, 2, que se ha implementado un cambio de sistema contable que, bueno, tuvo sus inconvenientes y eso demoró un poco la confección del balance, la conciliación de las cuentas y todo lo demás. Luego el balance fue confeccionado, aprobado por el Consejo de Ciencia Económica, explicado al Consejo de Administración, y bueno, y en ese interín, ¿no es cierto?, vino todo el proceso eleccionario y para no entorpecer, ¿no es cierto?, la realización de esta asamblea con los actos eleccionarios políticos, se ha decidido hacerlo en esta fecha. Tanto el estatuto como la ley de cooperativas establece que
no hay penalidad, no hay multa de ningún aspecto, solamente la obligación es, en el orden del día, poner este punto y explicar cuáles son las causales por las cuales se convocó fuera de término. Que esto es lo que no debe ser aprobado ni nada, sino que simplemente son las explicaciones del porqué. Así que entonces continuamos con el tercer punto. Gracias, Raúl. Bueno, punto 3, lectura y consideración de la memoria anual, estados contables, anexos y notas complementarias. Resultado del ejercicio, informe del síndico, del auditor externo, proyección de absorción del resultado no asignado y destino del saldo de ajuste de capital. Todo correspondiente al ejercicio social número 88, finalizado el 31 de diciembre del 2022. Secretario, va a pasar a leer la memoria. Buenas noches. Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. Señores asociados, de conformidad plena con lo dispuesto por los estatutos sociales. Presidente. Sí, señor Tilimaco. Buenas noches, Oscar Tilimaco. Atento a que esta asamblea ya teníamos conocimiento los asociados de hace unos días y ha estado a disposición toda la documentación referente al punto 3 y habiendo conversado los representantes y apoderados de las listas, le pedimos que se dé por leída a efectos de ir ganando tiempo y evitar demoras innecesarias, y que en su caso el contador dé una pequeña explicación y que quede abierto a lo que todos los asociados consideren necesario que pretendan interrogar al mismo sobre este punto. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Bueno, muy bien, se da por leída entonces. Pasamos a los estados contables, resultado del ejercicio. Bien. Este tercer punto incluye la memoria y los estados contables. La memoria, que es la que ustedes acaban de dar por leída, es, digamos, la parte política de toda asamblea, de toda empresa, de toda sociedad, ¿no es cierto?, cuando realiza su asamblea anual ordinaria. ¿Qué es la memoria? La memoria es donde el Consejo de Administración detalla todo lo que hizo durante ese año 2022, ¿no es cierto?, y los proyectos futuros. Y junto con ese punto de la memoria viene la explicación del balance o la explicación de cómo está esta empresa, cómo está esta cooperativa según su balance a la fecha de cierre al 31 de diciembre del año 22. La explicación de un balance tiene dos documentos importantes. Uno es el estado de resultados, es decir, bueno, qué es lo que pasó durante el año 22 en esta cooperativa, cuánto ingresó, cuánto salió, cuánto se gastó y cuál fue el resultado final. Y el otro gran documento que se debe aprobar es el balance propiamente dicho, que es el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial es la balanza. Es la balanza donde se pone de un lado, ¿no es cierto?, todos los bienes que tiene la cooperativa, entonces eso pesa tanto. Y del otro lado de esa balanza, en el otro plato, se pone el pasivo, o sea, cuánto debía la cooperativa, todo valuado al 31 de diciembre del año 2022. Por diferencia entre todo el activo y el pasivo queda el patrimonio neto, que es el capital propio de una empresa. Entonces vamos a arrancar con el estado de resultados. El estado de resultados, desde hace 5 años, todas las empresas, todas las sociedades deben presentar sus balances ajustados por inflación.
Ajustar por inflación los ingresos y los egresos significa llevar a valores de diciembre del 2022 lo que se facturó en enero, en febrero, en marzo y así sucesivamente, con el índice de inflación, ¿no es cierto?, de cada mes hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces, cuando uno lee ahora el resultado del ejercicio, todos los ingresos y todos los egresos, es como si fuese hecho en moneda de diciembre del 2022. Es como si todo lo hubiésemos facturado en diciembre del 2022 y todo lo hubiésemos gastado en diciembre del 2022. En la columna de al lado se pone el ejercicio anterior, o sea, del año 2021, pero ajustado con el índice de inflación del año 2022, que fue el 94,79%. O sea, casi el 95% fue la inflación que nosotros le llamamos de punta a punta, desde el 1 de enero del 22 hasta el 31 de diciembre del 22, fue el 95%. Entonces, el resultado del año 2021 se ajusta con ese 95%. Entonces se compara. Estamos comparando con los mismos criterios, con los mismos valores de diciembre del 2022. El estado de resultados del año 2022 arroja, desde el punto de vista de los ingresos y los egresos, una ganancia, un excedente de 54.178.598 pesos. O sea, entre todos los ingresos y todos los egresos, computando como ingresos también no solamente lo que se facturó por la prestación de los servicios, sino también los recargos por mora que se cobran por pago fuera del término, los intereses ganados, todo lo que es financiero, porque en épocas inflacionarias el manejo financiero de los fondos es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque tener 100 pesos guardados en la caja, ¿no es cierto?, no sirve. Esos 100 pesos pierden valor día a día. Entonces, el resultado financiero es muy importante y esto alcanzó en este año 22 a 35 millones de pesos. Entonces, computando ese resultado financiero, ingresos y menos todos los egresos, tenemos un resultado final de 54.178.000 positivo. Pero después viene una resta, un valor de 106.367.000 pesos que resta ese monto de excedente económico. Y eso es la pérdida del poder adquisitivo de los activos que tiene la cooperativa, que tenía en el año, al 31 de diciembre del 2021, perdió, ¿no es cierto?, tener dinero disponible, tener cuentas a cobrar, tener activos monetarios. Los activos monetarios no se ajustan. Luego, los activos monetarios, ¿no es cierto?, únicamente los cubrís, la pérdida del poder adquisitivo de esos activos monetarios, ¿no es cierto?, lo cubrís con el excedente operativo de la cooperativa. Pero claro, con una inflación del 95%, tener un excedente que te cubra la pérdida del poder adquisitivo de los activos que uno tenía es muy difícil. Entonces, en definitiva, el resultado final da una pérdida de 52.188.000 pesos. O sea que no alcanzamos a recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los activos que teníamos. No es que tuvimos que desembolsar nada, no se perdió. O sea, hubo excedente económico, pero ese excedente económico no alcanzó a cubrir la pérdida del poder adquisitivo. Sé que esto es muy difícil de entenderlo, pero a ver, imaginémonos que teníamos el único bien que teníamos era 1.000 pesos, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del
del 21. Con una inflación del 95%, esos 1.000 pesos, ¿no es cierto?, tendría que haber, vale 950 pesos, ¿no es cierto?, es la pérdida del poder adquisitivo durante el año. Entonces, yo tendría que haber ganado entre los ingresos y los egresos de ese ejercicio, si hubiese ganado 950 pesos, lo comparo con la pérdida del poder adquisitivo de esos 1.000 pesos y hubiese salido empatado. O sea, ese es el resultado, ¿no es cierto? Por eso es un resultado negativo, ¿por qué? Porque la actividad de prestación de servicio, ¿no es cierto?, no alcanzó a generar un excedente que cubra la pérdida de ese poder adquisitivo. O sea, porque tenemos un patrimonio, en definitiva, un poco menor, ¿no es cierto?, este año que comparado con el otro año, siempre ajustado por la inflación. De todos modos, también para comparar el resultado económico del año pasado, del año 2021, ajustado con el 95%, el resultado era positivo en 56.862.000. O sea que estamos, desde el punto de vista económico, estamos con valores de diciembre del 2022 con los mismos valores un año respecto de otro. Y ahora vamos al estado de situación patrimonial. Decíamos que teníamos esa balanza en donde en el lado izquierdo, en el plato izquierdo de esa balanza, poníamos todos los bienes que tiene la cooperativa, los bienes y derechos. Los bienes son las cosas que uno puede tocar, los derechos son las cuentas a cobrar. Que en esta cooperativa las cuentas a cobrar es importante por toda la facturación que tiene de todos los servicios y que no fueron cobradas, que estaban pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2022. De cada 100 pesos de activo que tenía la cooperativa, 65 pesos, o sea, el 65% de ese activo lo tiene en bienes y el 35% lo tiene en el capital de trabajo, caja, bancos, cuentas a cobrar y materiales en depósito. Esa relación 35-65, ¿no es cierto?, es una relación que se da en una empresa que presta servicios. ¿Por qué? Porque para prestar servicios hay que tener bienes, hay que tener línea, hay que tener camioneta, hay que tener edificio, hay que tener... O sea, hay mucha inversión, ¿no es cierto?, para poder prestar el servicio. La inversión significa garantía de prestar buen servicio. En una actividad comercial, si uno de cada 100 pesos de activo tiene 65 pesos invertido en un edificio y 35 pesos lo tiene en mercadería, ese comercio no funciona. No funciona, o sea, lo que tiene que tener un comercio, tiene que tener mucha mercadería, ¿no es cierto?, para poder vender, ¿no es cierto?, y poco inmueble o poco local, ¿no es cierto? Por eso a veces conviene alquilar local y no tener un dinero inmovilizado. En cambio, en una empresa que presta servicios públicos, tener mucho activo inmovilizado significa una garantía de prestación de servicio. Del otro lado de la balanza, Gracias, Claudio. Bueno, no sé si estaba acreditado. No estaba acreditado, me parece. Bueno, entonces,
teníamos en ese plato de la izquierda todos los bienes que tiene la cooperativa, que eran valuados al 31 de diciembre del 2022, eran 703 millones, vamos a hacer una cifra redonda, 703 millones de pesos, de los cuales 245 eran lo que nosotros llamamos activos monetarios, activos líquidos, y los activos inmovilizados, que eran los bienes de uso, todos los bienes, eran 458 millones. Del otro lado se ponen las deudas que tiene la cooperativa siempre al 31 de diciembre. O sea, el 31 de diciembre se hace un corte y se dice, bueno, a ver, ¿cuánto debes en el corto plazo? En el corto plazo es decir, ¿cuánto tenés que pagar desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023? Bueno, son todas las cuentas. Acá no había ninguna cuenta vencida ni nada por el estilo, pero por ejemplo había sueldos a pagar, había las cargas sociales que se pagan en enero, las facturas de PEC de noviembre y diciembre se pagan en enero y febrero respectivamente. O sea que hay pasivos, ¿no es cierto?, que a la fecha de corte, y eso sumaban 98 millones de pesos. Después había pasivos, previsiones por 12 millones de pesos a largo plazo. Por lo tanto, esos dos cifras de pasivos a corto plazo y a largo plazo suman 15,7%. Entonces la diferencia entre 100 de activos menos 15,7 de pasivos a corto y a largo plazo, ¿no es cierto?, quedan 84 pesos o 84,3% o 84,3 pesos de cada 100, que es de propiedad de la cooperativa. O sea, de cada 100 pesos tenemos 15 de deuda y los otros 85, para hacer un número redondo, es propiedad de la cooperativa. ¿Cómo se analiza una empresa? ¿Cómo se analiza una empresa? Sí, un balance. Bueno, hay dos índices para no demorar mucho, ¿no es cierto?, que es qué capacidad de pago tiene una cooperativa o esta cooperativa al 31 de diciembre. Entonces decimos, si tenía 245 millones de pesos en activos líquidos, activos no inmovilizados, y debía 98, tiene una relación de 2.49, pongámosle 2,5 por cada un peso de deuda, tiene 2,5 del otro lado del plato de esa balanza para cubrirlo. El índice que técnicamente se dice que es razonable es 2:1, o sea, si vos tenés un peso de deuda tenés que tener 2 pesos del otro lado. Este índice te lo requieren cuando uno va a un banco a pedir un crédito, ¿no es cierto? Le dicen, bueno, está bien, vos vendés mucho, a lo mejor tenés un excedente, pero ¿cómo está tu patrimonio? ¿Tenés capacidad para pagar? Bueno, la relación entonces 2:1 es la que se fija un banco, ¿no es cierto?, para decir si está dentro de la normativa. El año pasado, el año 2021, la relación de que por cada un peso de deuda era 3,40. Teníamos mucho más disponible que este año 2022. En el año 2020 eran 3. Por cada un peso teníamos 3. Bueno, lo que ha pasado este año es que se destinó mucho a inversión en bienes, en activos fijos. Entonces se le saca el capital de trabajo y se invierte en líneas, etcétera, etcétera. Pero siempre se guarda la relación. O sea que en estos últimos 3 años, la cooperativa, ¿no es cierto?, de la capacidad de pago que tiene la cooperativa, viene manteniendo los índices, ¿no es cierto?, y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar la capacidad de pago. La capacidad de pago en el corto plazo, hay que cuidarlo porque no es cuestión de salir y decir, bueno, vamos a comprar 10 camionetas, vamos a hacer comprar un montón de cables y vamos a hacer una línea, y claro, te quedás sin el dinero para cubrir los pasivos.
estamos hablando de una empresa que presta servicios públicos. Entonces, cuando uno le falta el dinero, esta empresa, ¿no es cierto?, dice, bueno, vamos a recurrir a vender algo que habíamos comprado y que no corresponde, y bueno, no podés salir a vender un pedazo de línea, no podés salir a vender una camioneta porque es necesaria. ¿Se dan cuenta? En cambio, si uno hablara de un comercio y dice, bueno, tengo una estrechez financiera, no me alcanza el dinero para pagar, el banco no me da porque no tengo ese famoso índice, no tengo capacidad de pago, entonces digo, bueno, puede salir a vender la propiedad de donde está el negocio instalado, y dice, bueno, vendo la propiedad, alquilo la del vecino, y convierto ese dinero en mercadería, y ahí arranca la rueda del comercio otra vez. Pero una empresa de servicios públicos o de servicios como es esta, ¿no es cierto?, eso no se puede hacer. Por eso, cuidar la capacidad de pago, tener un índice, o sea, no hacer el paso más largo de lo que da la pierna. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Y en lo que se refleja los últimos 3 balances es que se viene manteniendo la misma capacidad de pago. Y el endeudamiento es otro de los índices que se tienen que tener en cuenta, y en este caso el endeudamiento es el 16,5% del patrimonio. El índice que dice que te tiene en cuenta un banco cuando dice, bueno, a ver, ¿estás muy endeudado o no? No sé, te pregunta. Primero, si tenés capacidad de pago. Segundo, si estás endeudado o no. ¿Cuánto es tu deuda? Y el índice que técnicamente se acepta como tope es el 100% del patrimonio. Entonces, acá estamos en el 16%. Por eso tenemos un bajo índice de endeudamiento y una capacidad de pago totalmente razonable y por encima de los parámetros técnicos que se deben considerar. Yo no sé si quedó más o menos claro la situación del endeudamiento, para no aburrirlo más, de los años anteriores. En el año 2020 era el 15%, en el año 2021 era el 12% y ahora tenemos el 16,5%. O sea, se dan cuenta que viene con la capacidad de pago. Perdón. Sí, Fayani, Carlos. Carlos Fayani. Contador, me parece que la explicación que dio usted es correcta, perfecta, la entendimos creo que casi todo. Me gustaría más que usted dijera que si alguien quiere preguntarle algo, que le pregunte, y damos por finalizado el tema del balance. O sea, si alguien quiere preguntarle algo, acá están. Bueno, entonces lo dejamos acá, pasamos a la lectura del síndico. Buenas noches. Informe del síndico. A los señores asambleístas, en mi carácter de síndico titular del órgano de fiscalización de la entidad. Sí, me parece que ya estamos con el tema sabido, reiterar, omitamos la lectura, en todo caso que la gente pregunte, y si no, quiero mocionar expresamente que se vote el número 3 por el carácter afirmativo y se dé por aprobado el punto número 3. Bueno, ¿están todos de acuerdo con la propuesta del señor Tirimaco? ¿Sí, escribana? Bueno. Se somete a votación por aprobar el balance. Levanten la mano por la aprobación del balance. Perfecto. Listo, aparentemente está todo bien. Bueno. Entonces pasamos al punto número 4, consideración de la aplicación de los artículos del artículo 50 y artículo 67 del Estatuto Social, que comprende la remuneración al órgano de administración y fiscalización. Esto es la remuneración que tienen los consejeros. En este momento está en
5 salarios vital y móvil. Se aprobó en asambleas anteriores, se dispuso eso que sea así, y vuelvo a repetir, son 5 salarios vital y móvil lo que está cobrando el Consejo para todos. Si ustedes están de acuerdo, que se siga así, alguno puede emitir otra opinión, no sé. La verdad que para la totalidad del Consejo. Sí, para el Consejo. Buenas noches, Daniel Gallo. Propongo que siga como está, si está todo a consideración de la Asamblea. Bueno, muchas gracias, Nete. ¿Están todos de acuerdo con la palabra del señor Gallo? Listo, aprobado. Ahora vamos a pasar al punto número 5, que es la designación de 3 asociados presentes para integrar la mesa escrutadora de votos. Es para elegir los que van a escrutar ahora. Nosotros proponemos a José Luis Olivera y a Mirta Herencia. ¿De los tuyos? Sí. Son tres. Son 3 los que dicen acá. O sea, no, bueno, pero son 3 en total. No, llegaron a un acuerdo de 2 y 2. 2 y 2, bueno, 2 ustedes y 2 José Luis Olivera y Mirta Herencia. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo que sea así? Sí. Sí. Bien, muchas gracias. ¿Estamos listos? Pasamos al punto número 6. Renovación parcial del órgano de administración. Debiéndose elegir 3 miembros titulares del Consejo de Administración por el término de 3 ejercicios en reemplazo de los señores Daniel Manino, Juan Duar y la señora Viviana Regui. Todo por finalización del mandato. 3 miembros suplentes del Consejo de Administración por el término de un ejercicio. El reemplazo del señor Gustavo Ferrandis, señor Omar Cortese y un puesto vacante. Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término de 2 años por la finalización de los mandatos de los señores Oscar Mariscotti y Hernán Oliosi respectivamente. Lista blanca 352. Lista violeta 196. Un voto en blanco. Con esto queda concluido el acto. Y damos por finalizada la votación.